Then, now, You can't see me. forever. Together. Cabalga, familia hispana. Gracias por estar como siempre con nosotros aquí en la casa de todos ustedes compartiendo lo mejor de esta semana en WWE, en WWE en español. Yo soy Marcelo Bayuyamán Rodríguez y estoy más prendido que tabaco de bruja en sesión espiritista porque se nos acerca el evento SummerSlam, donde sabemos que estará en disputa el campeonato unificado universal de WWE cuando mi jefe tribal Roman Reigns defienda ante la bestia encarnada Brock Lesnar por última vez. Último combate, último hombre que quede en pie. Báilame ese trompo en la uña. Así que en el pasado episodio de SmackDown, nuestro jefe tribal, muy confiado, vino a explicarnos por qué él piensa que va a retener su presea. Mientras que en el pasado Raw, la bestia encarnada, un hombre que para nada es fácil de intimidar, tuvo la respuesta no solamente en palabras, sino en puños. Roman Reigns. You're a hog. Tú eres ese puerco. And I slaughter hogs on my Y farm yo degollo puercos en mi every granja single day. todos los días. At SummerSlam, En SummerSlam, the tribal hog el cerdo tribal is going to get a va country a recibir una presentación to the likes a lo he's Brock never Lesnar como seen. él nunca antes ha visto. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras de parte de la bestia encarnada Brock Lesnar! ¿No creen? ¡Oh! Pero eso no fue todo, porque luego aparece el genio Paul Heyman, consejero especial de nuestro campeón indiscutido universal de WWE, Roman Reigns, para decirnos que iba a imponer palabras de sabiduría sobre su campeón universal unificado camino al evento SummerSlam. I'm going to give you my word on Te voy a dar mi palabra con respecto a algo. We are approaching 700 Nos estamos days acercando of 700 Roman días de Reigns as the Roman champion. Reigns como campeón. And Brock Lesnar, Y Brock Lesnar, this is one streak. esto You es una will racha not que tú conquer. no vas a Because conquistar. I will have Roman Porque yo Reigns ready tendré for you a Roman Reigns at listo para ti SummerSlam en to put you SummerSlam, down. para If I tumbarte. have to train Si Roman tengo que Reigns to stick his hand up your ass entrenar a Roman Reigns para que te meta las manos por tu trasero and pull your heart y sacarte el out through corazón that a hole, través de ese hueco, that eso is what my tribal es lo que mi chief jefe is tribal going to do va a hacer para detenerte. Wow, amigos, si eso es un indicativo de lo que veremos en el evento SummerSlam, en esa lucha de último hombre que quede en pie, estamos preparándonos para una batalla de candanga con burrundanga de padre y señor mío y mayulla de la pata arrastrada. ¡Wow! Oh, pero eso no fue todo lo que vimos en Raw, porque aparece el señor Dinero en el Banco más joven de la historia, o sea, Theory, para pedir que le muestren un video del pasado Elimination Chamber en febrero, de cuando la bestia encarnada Brock Lesnar lo lanzó como un muñequito de trapo desde lo más alto de uno de los compartimientos. ¡Ah! ¡Fue horrible! Esto fue el febrero pasado. ¿Qué mayor prueba? ¿Qué mayor video? F5 para el campeón de los Estados Unidos y Mr. Money in the Bank más joven en la historia, de donde lanza a Theory desde lo alto del compartimiento. Dios mío, fue espantoso, horrible para Theory. Ahí está la prueba fehaciente. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, sí, 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 cállense.
Mr. Heyman, Señor Heyman, that footage, ese video, that could be ese Roman bien Reigns. podría ser Roman I mean, he Reigns. could Bueno, be él just a heap of human flesh podría ser un sitting there desperdicio de carne humana sentado ahí, But that footage wasn't tendidos just for you sin to emociones. tell the Roman Ese Reigns video about. no fue solamente para que usted se lo diga a Roman Reigns, sino también es para ti. Porque mira, Brock, te mostré eso para recordarte que yo no lo he olvidado. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Brock Lesnar viene al pueblo y todas las cucarachas se presentan. Amigos, no sé qué significa esto honestamente, pero por lo que estoy viendo va a ser un baile bastante nutrido para la bestia. Digo, tenemos a la Academia Alpha aquí en pleno, tenemos a Otis y tenemos a Chad Gable. Esto es una ñapa, me parece. ¡Vamos, muchachos! ¡Denle candela! Eso gritó ¡Oh, Theory! Y la clipeada bonita de Chad, el impacto de Otis. ¡Ay, esta risa! ¡Se los dije! ¡Me da miedo! ¡Oh, lazo para Otis! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo lo abraza! ¡Suplex bonito! ¡De estómago contra estómago! ¡Lazo para Otis! ¡Tronco de árbol ha caído! ¡La bestia está más bestial que nunca! ¡La bestia lo dijo! ¡Quiere sangre para SummerSlam! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué forma de comenzar este programa! ¡Oh! Y es solo el principio de Monday Night Raw y el principio de lo que pueda hacer Brock Lesnar en una noche donde quiere mandar un mensaje claramente a nuestro jefe tribal. Amigos, SummerSlam no será apto para cardíacos. Será un escenario horrendo, putrefacto, horrible, como pocas veces hemos presenciado, siquiera imaginado. Lo que Roman Reigns y Brock Lesnar se pueden hacer ahí, donde todo es permitido en un combate de último hombre que quede en pie, puede romper los anales de la historia de WWE. Vean, 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 vean. Dios mío, Otis. Miren cómo se lo monta en el escaparate para un F5 sobre la mesa de transmisión que aquí ha ido comenzando Monday Night Raw. La bestia, lo digo, más bestial que nunca. Está en el pueblo, las cucarachas han salido y él se ha permitido espachurrarlas. ¿Qué va a pasar en SummerSlam? Amigos, la Academia Alpha fue destruida completamente por Lesnar. El Conquistador mandó a Otis a pastar con un pavoroso F5. ¿Fue eso solo un aperitivo para el plato principal? El indiscutido campeonato universal de WWE en el próximo evento premium en vivo, SummerSlam. Por última vez, un último combate, último hombre que quede en pie. Les damos la bienvenida a la fiesta más grande del verano. Les damos la bienvenida a SummerSlam. SummerSlam. Estaba devastada cuando no gané Money in the Bank después de todo lo que me han hecho pasar para llegar allí. Y como que perdí la cabeza un poquito. Pero entonces yo me senté conmigo misma y me di cuenta que ser efectivo de la forma en que Liv lo hizo, sí es como ganar la lotería, ¿no es así? Y yo no necesito ganar la lotería porque yo me parto el trasero cada semana por un cheque.
Y entonces con eso, yo arrastré mi cuerpo roto y morateado y me metí en un combate. Y gané además contra Asuka. Y eso automáticamente debió ponerme como retadora número 1. Pero no, es Carmela. Carmela tiene una revancha. Y me estoy volviendo morada de decirlo. Pero ¿saben qué? Me debieron dar la revancha desde el lunes después de WrestleMania, pero no, me han hecho brincar y pasar la seca y la meca para llegar a la cima nuevamente y me niegan lo que por derecho me pertenece. Y entonces esta noche no me importa un pepino quién gane, porque yo exijo una lucha titular en SummerSlam. Amigos, algo que no podemos quitarle a la gran Becky Lynch es la pasión que Big Time Beck siente por esta industria y todo lo que ha hecho para tener esa historia de regreso a la cima de la división femenina de Raw con el campeonato de la marca roja. Definitivamente está montada en una ola que puede llevarla a donde quiere, pero la pregunta es, ¿será que esa ola sigue subiendo o la ola se desaparece? Bueno, en el pasado episodio de la marca roja justamente tuvimos una lucha por el campeonato femenino de Raw cuando la más de WWE, Bianca Belair, defendía su presea ante la mujer más bella en WWE, Carmela, y adivinan quién estaba de cerquita metiendo ojo. La misma, Big Time Bex. Cuando se trata del campeonato de Raw hay que hacerlo absolutamente todo. Y eso está haciendo la campeona. Para retener, Carmela dice, no, mijita, que va, para acá no es. Este bingo no te lo ganas tú. ¿Qué? Ya va, que algo le puede haber pasado. Ya va, Bianca, algo puede haberle pasado. ¡Oh! ¡Allá afuera no! ¡Oh! Le metió los ojos hasta el cerebelo. Está ciega la campeona y lanzó a la retadora contra el poste. Sin embargo, oye, Bianca no ve nada. Es tu momento, Carmela. Ojo, ella se iba a ir y la campeona la fue a buscar. Ay. Y entonces... Ganó Carmela, pero así no se gana el título. Por conteo fuera, la ganadora es Carmela. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Es lo que creo que está pasando? Bueno, sería lo correcto. Honestamente sería lo correcto puesto que ella ganó el combate. Ella es la ganadora del combate. Eso debería ser así. Además, luce muy bien con el título lo más alto. Es de ella, insiste ella. Y también es de ella el impacto de Bianca. Ay, tarde o temprano tenía que hacerlo. Sí, amigos, es el beso de la muerte y la verdadera soberana tiene su presea en las manos. SummerSlam es el escenario. El 30 de julio. Es tu juego. Para ganarlo. Un combate de último hombre que quede en pie. Así que juega duro. Gana en grande. WWE SummerSlam. Y Theory, mi caballo, es Mr. Money in the Bank, el señor dinero en el banco más joven en la historia. ¿Que no lo sabían? ¿De verdad? ¿Es que viven debajo de una piedra? Pero no se preocupen, que el propio Mr. Money in the Bank Theory se encargará de recordárselos toda la semana. Así como también les recordará que hará efectivo su contrato de Money in the Bank en la fiesta más grande del verano, SummerSlam. Bailame ese trompo en la uña. Oh, y eso no es todo lo que él quiere para SummerSlam. Porque también tendrá una revancha por el campeonato de los Estados Unidos contra el todopoderoso Bobby Lashley. Así que podría salir como campeón de los Estados Unidos y campeón unificado universal de WWE.
WWE. ¡Wow! Eso promete, ¿verdad? Pero bueno, no cojan ansias. Vamos a hablar de otra cosa que ha estado pasando en Raw. Por semanas hemos visto como Seth freaking Rollins y Riddle han estado como chocando. Así que hace 2 semanas en la marca roja hubo un encuentro en el ring entre el visionario Seth freaking Rollins y Ezekiel. El combate había terminado y Seth freaking Rollins había ganado, pero cuando se iba dijo, como que me falta la ñapa. Iba a regresar para un pisotón sobre Ezekiel y aparece de la nada un RKO. Pero no fue de Randy Orton, no, fue de Riddle, pueden creerlo. Así que en el pasado episodio de Raw formalmente vimos un combate por equipos. Por un lado estaba Riddle haciendo equipo con el campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, y por el otro lado el visionario Seth freaking Rollins y Theory. Oh, un ingrediente muy importante, apareció Dolph Ziggler. ¿Quién sabe por qué? Nadie lo había invitado. ¿Y haría allí? Vamos a verlo. Con la zurda. ¡Oh! Garra portentosa. El legal es este. No lo olviden. ¡Oh! Buscaba el impacto en la nuca. No lo logra como quería. Desnucadora giratoria. Ahora sí lo logra. Completico. Metió la estocada. Busca la altura para una plancha sapo famosa alrededor de la Vía Láctea. ¡Y! ¡Dios mío, qué preciosura! Para el Louvre. 1, 2. Esto iba para el museo directamente. Esta belleza era una obra de arte. Vean el despliegue. Vean, amigos, la distancia. Dios mío, cómo vuela. Cómo impulsa su cuerpo este hombre. Sin embargo, no logra la victoria todavía. Hay relevo rápidamente. Theory por un lado, Riddle por el otro. Con lazo. Fueron 2 en serie. Busca el tercero. ¡No! Contra Lonalo Orton. Sigue haciendo cosas maravillosas. Y sigue haciendo cosas maravillosas. Su DDT modificada. Tan ortonianística como pocas. Dios mío. Va a cerrar con un RKO. Va a cerrar con un RKO. Ah, lo hable, Seth freaking Rollins, lo hable. Así es, defiende. ¡No! Dios mío, lanza, se le llevó por el medio. Dios mío, partió la barrera de protección. Se sacrificó Seth freaking Rollins quizás por una victoria para su equipo. Ay, no estoy tan seguro. La guillotina es usada por Theory. Es tu momento para aprender. A-Town. Oh, no. No, tampoco hay RKO. La navajita. 1 y 2. Dolph Ziggler, ¿qué acabas de hacer? ¡Oh, RKO! Y no voy a contar. Y no porque no se lo merezca Riddle. Es que no puedo entender lo que hizo Dolph Ziggler. Esto sí no lo critican, ¿verdad? Esta victoria sí fue limpia, ¿verdad? Esto sí no lo van a criticar. Dios mío, ¿cómo se sacrificó? Seth freaking Rollins tenía la victoria en el bolsillo. Bueno, sí, ciertos recursos que quizás no eran los más limpios. Pero ojo. No acusen al perro porque mueva la colita. Acusan al perro porque dice guau guau. Y miren que Dolph Ziggler sabe decir guau guau bastante bien. Así que no es el más indicado para revertir una trampa. Cuidado, Theory, que la historia nos ha mostrado que muchos vivos han terminado arrebatando maletines para hacerlos efectivos. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Lo dejó quieto. Frito. Cuidado, Theory. El presumido aparece y Theory se queda viendo las estrellas. ¡Ay, mamá! Pero con tanto pasando por la cabeza de Theory, camino a SummerSlam, incluyendo su propio contrato de Money in the Bank, ¿podrá realmente centrarse en destronar al Todopoderoso? Lo sabremos el sábado 30 de julio. Pero antes de esa noche en Nashville, Theory ha aceptado el desafío de Madcap Moss de ir en mano a mano, pero ¿se arrepentirá el señor Dinero en el banco de esta decisión mientras su lista de adversarios crece esta semana en SmackDown? Amigos, y eso no es todo lo que tenemos que esperar esta semana en SmackDown. No, ya que las pretendientes se están alineando para desafiar por el campeonato femenino de la marca azul.
Pero en este combate de contrincante número 1 en SmackDown, ¿podrá Liv Morgan mantener a raya a la habilidosa Natalia? Y el Miz ya no podrá mantener a raya a Logan Paul, ya que la recién firmada superestrella de WWE regresa a Raw. Con Paul lanzando un desafío para SummerSlam al estelar, la mega estrella de las redes sociales estará en persona esta semana en Raw en busca de una respuesta y bastante camorra, como es usual en él. ¿Cómo responderá el estelar, el Miz, esas exigencias de Logan Paul camino al evento SummerSlam I-Fall? Hablando de SummerSlam, ¿quién saldrá de la fiesta más caliente de este verano, la más grande, como campeón unificado universal de WWE? ¿Será nuestro caballo Roman Reigns campeón universal con el reinado más largo en la historia de WWE? ¿O tendremos nuevo campeón en la forma de una bestia encarnada llamada Brock Lesnar? ¿O podrá ser mi caballo Theory? ¡Oh! ¡Cuántas posibilidades! Y una sola respuesta que tendremos en el evento SummerSlam. Ahí los esperamos, la fiesta más grande de este verano, el 30 de julio. No lo olviden, en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Panita, se nos acabó el tiempo. Sí, van a tener que aprender a vivir sin mí. Pero aquí los esperamos la próxima semana para seguir, como siempre, reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, camino a SummerSlam. ¿Quién les dice? ¡Cómo! Se me chispoteó.